Iniciamos esta serie de 3 partes analizando la naturaleza y peculiar personalidad de la corporación empresarial moderna. En la segunda parte vimos cómo la corporación extendía su influencia a todo espíritu de vida. En esta parte final estudiaremos el historial de indiferencia de la corporación hacia la democracia y de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento entre los activistas, gente de a pie, con la institución dominante de nuestros tiempos. The Corporation. Instituciones o psicópatas. La perspectiva de que 2/3 de la población del mundo no tendrá acceso a agua potable para el 2025 ha provocado los primeros enfrentamientos en una batalla global por el control del recurso más básico del planeta. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. Esta ley, este contrato, prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso, gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países lamentablemente son instrumentos de estas empresas. Con la consigna de "el agua es nuestra, carajo", la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? A pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bechtel, porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX
es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito, no es 3, sino 003. Después, el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban el número. El material era tabulado. Las máquinas estaban preparadas. Y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas. Y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. La verdad, creo que esa acusación en particular ha sido justamente desacreditada como acusación seria. Esto es, el hecho de que hayan usado equipos es un hecho. Pero la forma de conseguirlos, o cuánta cooperación tuvieran y cualquier tipo de connivencia intentando unir cabos que no están conectados, creo que esa parte ya está desacreditada. Generalmente tú vendes, por ejemplo, ordenadores. Y estos se usan de muchas maneras. Tú siempre esperas que se utilicen de la forma más positiva posible, pero si alguna vez te enteras de que no se están utilizando de forma positiva, entonces esperas que se deje de apoyar eso. Pero eso no siempre se sabe. ¿Acaso se puede saber? ¿Se puede averiguar siempre? Es difícil saberlo.
Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Pero Watson no quería hacerlo, no porque pensara que era inmoral, sino porque Watson, con un sentido muy agudo de las relaciones públicas, pensó que era arriesgado. No debería sorprendernos que la lealtad que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen hacia cualquier bandera. Un informe del Departamento del Tesoro revela las 57 corporaciones que mantienen relaciones comerciales con enemigos oficiales de Estados Unidos, incluidos terroristas, tiranos y regímenes despóticos. You can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism. This man makes it his job to study these things. Well, for one thing, avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism. Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la Marina estadounidense más condecorados, Smedley Darlington Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Los servicios del general Butler también fueron demandados en Estados Unidos en los años 30, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt intentaba librar al país de la miseria de la depresión mediante empresas públicas, regulaciones más severas y la explotación de las corporaciones de aquellos días. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. Pero no todo el país apoyaba al populista presidente. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gángster para el capitalismo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Finalmente, el Comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como J.P. Morgan, DuPont y Goodyear. Como bien saben hoy en la empresa de neumáticos Goodyear, las corporaciones no necesitan un golpe de Estado para dominar al gobierno. Las corporaciones ahora son globales y por ello los gobiernos han perdido
parte del control sobre ellas, con independencia de que las corporaciones sean o no de fiar. Hoy día los gobiernos no tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y eso ha supuesto un gran cambio. Los gobiernos se han visto impotentes comparado con la posición en la que se encontraban. El capitalismo hoy manda sobre las alturas más elevadas y ha desplazado a la política y a los políticos como los sumos sacerdotes y oligarcas dominantes de nuestro sistema. Así que el capitalismo y sus principales actores y protagonistas y los presidentes de corporaciones han obtenido un poder y libre acceso inusuales. Con esto, no es que niegue la importancia del gobierno y de los políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington, D.C. a una reunión que había sido convocada por la Agencia de Seguridad Nacional llamada Critical Thinking Consortium, Consorcio de Pensamiento Crítico. Estaba en aquella sala y, mirando hacia un lado, tenía a la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el FBI, aduanas y el Servicio Secreto. Y al otro lado, Coca-Cola, Mobile Oil, GTE y Kodak. Recuerdo que en ese momento me sentía allí como en el epicentro de la industria de la inteligencia. Aquello era de verdad. No es que la línea estuviera borrosa, sino que no había ninguna línea. Y para mí aquello lo decía todo sobre lo mucho que se consultaban y cómo cooperaban la industria y el gobierno. Mientras, 34 naciones de Occidente se reúnen para elaborar el borrador del Acuerdo de Comercio Exterior, el cual sentará las bases para privatizar todos los recursos y servicios imaginables. Miles de personas de cientos de organizaciones de gente corriente se unieron para oponerse. El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá descarta los ataques en las calles. Para ellos, los 800 millones de ciudadanos americanos hablan con una sola voz. Strong advocacy of truth, justice, wisdom, and all those things. I was looking yesterday at the statements at the inauguration, the opening ceremony. What an extraordinary progress over the last 15 years. Absolutely. When you heard such open... A common language. A common language. Yes, and from the most developed to the least, it was extraordinary that now that we see the benefits of trade, more and more people want to buy it. Absolutely. Because we do realize that it helps everyone, from the poorer to the better off. So a lot of these countries are not saying we want to get off, they want to get on. Exactly. So no one wants out. Everyone wants in. Yeah. Anyway, well done. So, thank you. Super. So far, so good. Good. I'm inside and this is all outside, so that's the way it is. So, what do you think when you look at all this? Well, it's. I mean, I think it's too bad that this has erupted. Let's see.
Si es necesario tener alguna medida de responsabilidad, sí. Y creo que la comunidad empresarial lo reconoce. Pero esa responsabilidad está en el mercado, en sus accionistas, en su percepción pública y en la imagen pública que están proyectando. Si las compañías no hacen lo que deberían estar haciendo, van a ser castigadas en el mercado y eso no lo desea ninguna compañía. No tienes que confiar en el gobierno. Tienes que confiar en intentar crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto. Hay un nuevo mercado. Estos chicos no están ahí porque el gobierno les ponga una pistola en el pecho o porque hayan leído de repente un libro sobre la meditación trascendental y la moralidad global. My inner voice says honor my inner child. Mine says love everyone. My inner voice says I like a Wendy's bacon mushroom melt. Están ahí porque entienden que el mercado necesita que ellos estén ahí. Estar ahí es su ventaja competitiva. Boy, talk about inner peace. Estoy escuchando vuestras preocupaciones. Me preocupa el clima, me preocupa la contaminación. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy trabajando en ello. Estamos preparados para trabajar con vosotros, con la sociedad, con las ONG y con los gobiernos para atajarlo. Así que reconstruyes la confianza para volver a un nuevo tipo de confianza. Y entonces, el objetivo final es convertirse en la corporación favorita. He believes that almost half our energy could one day come from renewable sources. He's been called a dreamer and a crank. And I've been called a hippie. And more recently, a project manager for Shell. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué tantas compañías suscriben la responsabilidad social corporativa? No estoy seguro de que sea necesariamente porque en el fondo deseen ser responsables, sino porque deseen que se les considere y se les vea como responsables. Pero ¿quién soy yo para juzgarlas? ¿Quién soy yo para juzgar? Es mejor que la suscriban a que no la suscriban. Es mejor que hagan algunas declaraciones sociales a que no las hagan. La responsabilidad social no es un gran cambio porque es una táctica voluntaria. Una táctica. Una reacción a un determinado mercado en un cierto momento. Y en cuanto la corporación lea el mercado de forma diferente, podrá dar marcha atrás. Un día veremos a Bambi y el siguiente a Godzilla. ¿Cuál es la definición de responsabilidad social? ¿Acaso es asunto de la corporación decidir lo que es socialmente responsable? Esa no es su especialidad y no es lo que los accionistas les piden que hagan. Por ello creo que se salen de su alcance y, sin duda, no es democrático. La única corporación responsable es una corporación subordinada, una en la que la gente que la dirija reciba órdenes del cuerpo político. No pueden controlar al cuerpo político. En realidad, me da igual lo que piense el presidente de General Motors sobre cuál es el nivel adecuado de emisiones que pueden expulsar los tubos de escape de sus automóviles. Puede que tenga un montón de científicos, puede que sea muy buena persona, pero yo no le he elegido para nada. Y no tiene ningún poder para decidir en mi nombre. Estas decisiones deben ser realizadas por los gobiernos, no por las corporaciones. Y es muy peligroso y una tentación decir, ¿por qué no tenemos un rey filósofo? Como presidente corporativo, dejemos que decida, dejemos que el gran líder decida. La historia no perdonaría ante tal decisión y diría, un poder que no responda ante nadie es un poder que no se puede tolerar en este mundo. Si llevas esto hasta una conclusión lógica, se tendría la imagen de que, en realidad, el fin del mundo se halla cerca, y de que todos tenemos lavado el cerebro, y de que no queda ningún espacio libre. Pero creo que todavía no hemos llegado a eso. Y creo que es importante que no exageremos el caso, y que admitamos que hay grietas y fisuras en todas estas estructuras corporativas. A veces, cuando la corporación se centra en un proyecto determinado, miran hacia el otro lado, mientras pasan todo tipo de cosas interesantes en un rincón. Es algo que pasa en todos los periodos de la historia. Cuando la injusticia basada en la falsedad, basada en el arrebatamiento de los derechos y libertades de la gente para vivir y sobrevivir con dignidad, cuando pones esta situación en evidencia, se da la vuelta a la tortilla.
Creo que es demasiado simple decir, vamos a deshacernos de todas las corporaciones y eso solucionará todos los problemas del mundo. Se pueden hacer algunas cosas y parece ser que solo se pueden hacer cuando la gente se organiza y, al menos en parte, está motivada por los beneficios. De modo que, en mi opinión, es una cuestión de tendencias que están fuera de control o de influencias que traspasan los límites legítimos. Es una cuestión de relaciones entre los seres humanos y sus instituciones. Creo que debería haber un fuerte control gubernamental sobre estas corporaciones en cuanto a su comportamiento y en cuanto a lo que pueden hacer y, bueno, la gente dirá, eso tiene que ser otro tipo de gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno es ese que no sea una democracia? Estas compañías deberían ser más democráticas, toda la economía debería ser más democrática, lo que significa que tú y yo tenemos algo que decir sobre lo que pasa. Ahora mismo tenemos muy poco o nada que decir en lo que está pasando. Las estructuras de las economías internacionales están en marcha y funcionando, causando buenos y malos efectos por todo el mundo. Muchos malos, por supuesto, pero en mi opinión, la cuestión principal no es si los efectos son buenos o malos, sino que lo más importante es cómo hacer para que se puedan controlar de forma democrática, porque solo de esa forma podremos evaluar si son buenos o malos y tener alguna influencia sobre ellos. Well, a group in Arcata is speaking out against corporate power and it's asking for your support. The group, called Citizens Concerned About Corporations, is organizing a signature drive to get an initiative on the November ballot. The initiative would require the city of Arcata to host 2 town hall meetings in which participants would discuss large corporations' power structure. It would also require the city to form a committee to advise leaders about corporate policies. I can't think of a better place to be. If this many people around the country would do this instead of watching Super Bowl Sunday, our nation would be controlled by the people, not by the corporations. Corporations are not accountable to the democratic process. That's what this is about. I don't want to make decisions about everything that goes on in their corporation, but I do have a strong belief that they need to be held accountable to us. This is our place to live. This is our place. As I understand, Measure F would be to stop in some way, shape, or form, not necessarily punitive, the activities of corporations that cause harm to the citizens of Arcata and the environment that we depend on for life. The problem is the huge corporations that are not here. One of the things that was talked about here is harm. And the question I have for those people is, who determines what harm is? You can have a corporation that obeys every law of the land and can still be producing harm. My question is, can it be done differently? What are we afraid of? I mean, are all the businesses going to leave Arcata? I don't think so. And if they did, we deal with it, or we figure it out, or we do something different. We're creative people. I just don't see why we're afraid. The path we're on that Measure F would lead to is the road to serfdom. If you think it's tough making a decision where to buy your stuff today, how tough do you think it is when there's only one provider, and it's the state? And by the way, you don't get to have this little democracy forum in those communities either. This issue that we are in some way proposing central government control or socialism really is absurd. What we're proposing is democratic authority over corporations. I think the better way is a boycott. If we don't like, a certain product, if we don't like Pepsi-Cola or Bank of America, or if you don't like what they do, don't use them. That's the way I see the, people's power is. You have a lot more money than me. You have more votes than I do. If we use the model of boycott and voting with your dollars, that's an undemocratic situation. People that say they fear their government, I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government. They're not allowed to participate in anything the corporations do. So don't fear the government. Help it be the government that you won't fear. This is beyond my wildest dreams. To see people talking to each other as if there's something we could do, as if we could figure something out, No more chain restaurants in Arcata after a long-awaited decision by the city.
Sabemos lo que necesitamos. Son una serie de pasos sencillos. Lo que no tenemos es la voluntad política. Podemos cambiar el gobierno. Esa es la única forma en la que vamos a rediseñar, repensar y reconstruir lo que el capital y la propiedad pueden hacer. Lo que necesitamos hacer es fijarnos en las raíces de la legalidad que creó a esta bestia y examinar quién puede hacerles asumir sus responsabilidades. No están grabadas en piedra. Se pueden desmantelar. Y de hecho, la mayoría de los estados poseen leyes que exigen que sean desmanteladas. For too long now, giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world. But today, the National Lawyers Guild and 29 other groups and individuals are fighting back. We are calling upon State Attorney General Dan Lundgren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offenses. We have amidst us giant corporations who are repeat offenders year after year, decade after decade. This is a statute that is well known. It has been used. It can be used. What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California, the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest. This is nothing more than just a smear campaign. This company has been part of California's economy for over 100 years, thousands of jobs. Doesn't mean it's never made any mistakes, paid for those mistakes, but this demonizing of a company, I think I'm in a time warp or something, that I fell asleep and I woke up 50 years ago when we heard that kind of rhetoric. Well, we have a very, very broad set of people angry, very angry at this corporation. People from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air. From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, laborers, and indigenous peoples, to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts, the public, and its own stockholders, Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amok. Extending a business deal with Burma Army is immoral. It prolongs the Iron Rule in Burma. The pipeline Unocal is building in Burma is vital for survival, cash-strapped army. Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime. It cannot justify. El comercio y el gobierno no son primordiales, son instituciones secundarias. Se derivan de la institución principal, que es la cultura en la que la gente vive su vida. Comprender esto es la clave para este debate sobre la globalización. Si podemos empezar a restablecer la cultura como el centro en el que se encuentra el poder de la gente, entonces habrá una función para las corporaciones y habrá una función para el gobierno. Pero esas funciones tienen que ser no de dominación, sino de servicio a la comunidad donde la gente vive su cultura y sus valores sociales. El hecho de hacer estos documentales ha supuesto una maldición para mí, ya que he comprobado que pueden influir para cambiar las cosas. Y ahora me veo obligado a seguir haciéndolos. Sí, ese soy yo, haciendo lo que hago habitualmente. Durante todo el año procuro ponérselo difícil a las compañías. Pero en Navidades prefiero poner a un lado mis diferencias y llegar a grandes compañías como las del tabaco. En Awful Truth había un hombre que tenía un seguro médico que no estaba dispuesto a pagar por su trasplante de páncreas. Aunque estaba claro que tenían que hacerlo, pero no iban a hacerlo, iban a dejarle que se muriera. Entonces aparecimos con nuestras cámaras y representamos el ensayo del funeral de este hombre en el jardín de la sede central de la corporación. He was a great guy, he had a lot of integrity, a rich sense of humor, and in fact, I remember something that he often used to say. What was he used to say? Just wanted pancreas. He used to say,
I just want a pancreas. En 3 días, esta compañía cambia completamente y dice, de acuerdo, pagaremos su trasplante. We have the good fortune of having Chris with us here tonight. Así que una persona se pudo salvar gracias a este tipo de trabajo. Fui a Littleton, Colorado, donde se había realizado el tiroteo de Columbine. Y no lo sabía. Pero cuando llegué me enteré de cuál era el trabajo principal de los padres de los niños que van a la escuela de Columbine. El trabajo principal de Littleton, Colorado, es trabajar para Lockheed Martin, construyendo armas de destrucción masiva. Pero ellos no ven la conexión entre lo que hacen para ganarse la vida y lo que hacen sus hijos en la escuela, o lo que hacían en la escuela. Por eso me he subido a mi púlpito y me he puesto a pensar en esto. Y después le he comentado a mi mujer que los dos somos hijos de gente que trabaja en fábricas de coches de Flint, Michigan, y que no hay ninguno de nosotros en Flint, ni siquiera nosotros dos, que se haya parado alguna vez a pensar que lo que hacemos para ganarnos la vida, construir automóviles, sea probablemente la principal razón por la que se están derritiendo los casquetes polares y se vaya a acabar nuestra civilización tal y como la conocemos. No hay conexión entre soy un ensamblador de una línea de ensamblaje que construye coches que son buenos para la gente, para la sociedad, que se desplaza con ellos, pero nunca nos paramos a pensar en las consecuencias más amplias, en la gran responsabilidad de lo que estamos haciendo. Al final, tendremos que aceptar nuestra responsabilidad como individuos por nuestra acción colectiva y el daño más amplio que provoca en nuestro planeta. Hay muchas herramientas para poder recuperar a la sociedad. Pero lo importante no son las herramientas. Quiero decir que hay pleitos, leyes, acción directa, educación, boicots, inversiones sociales. Hay muchas formas de enfrentarse a los problemas del poder corporativo. Pero en el análisis final será la forma de verlo. Tenemos que disponer de la mejor historia. Hasta que no redefinamos nuestra relación con la naturaleza, el poder que hemos dado a estas corporaciones multinacionales, las instituciones internacionales que les sirven y los gobiernos no democráticos que tenemos, no podremos parar esta destrucción. Una de las cosas de las que hablamos es de la importancia de vernos como parte de la naturaleza, no apartados de ella. Do I know you well enough to call you fellow plunderers? There is not an industrial company on earth, not an institution of any kind, not mine, not yours, not anyone's, that is sustainable. I stand convicted by me, myself alone, not by anyone else, as a plunderer of the earth, but not by our civilization's definition. By our civilization's definition, I'm a captain of industry. In the eyes of many, a kind of modern-day hero. But really, the first industrial revolution is flawed. It is not working. It is unsustainable. It is the mistake. And we must move on to another and better industrial revolution and get it right this time. Cuando pienso en lo que podría ser, veo una organización de gente comprometida con un objetivo. El objetivo de no hacer daño. Veo una compañía que ha roto el cordón umbilical con la tierra por sus materias primas, utilizando las materias primas que ya se hayan extraído y usándolas una y otra vez, impulsando ese proceso con energías renovables. What progress have we made? From 1995 to 1996, our sales increased by $200 million. The amount of material that we extracted from the earth to feed our factories was essentially the same 1.2 billion pounds as in 1995. In other words, the $200 million of incremental sales came with no additional extracted throughput. That is, at practically no additional cost to earth. It is perhaps the first $200 million of truly sustainable business in the history
Es nuestro plan. Sigue siendo nuestro plan escalar el monte de la sostenibilidad. Esa montaña aún más alta que el Everest, infinitamente más alta que el Everest y mucho más difícil de escalar. Ese punto en la cima que simboliza la ausencia total de huellas. Antes de morir, quiero ver la cima y la vista que hay desde allí. Todavía hay 3.000 millones de personas que viven en la pobreza. Y la cuarta parte de los pobres son niños. El capitalismo va bien, pero está dejando a muchos atrás. Y creo que deberíamos preocuparnos porque esa distancia no aumente. En el fondo, el capital siempre pone su pie en alguna parte. Y en todas partes donde haya puesto su pie, se le pueden pedir responsabilidades si estamos preparados para ello. Yo me aseguraría de que la gente que trabaja para estas corporaciones tenga voz y voto en lo que está pasando, que estén formados más democráticamente, que no solo el Consejo de Administración de Directores o un par de ejecutivos sean los que toman estas decisiones. Estábamos en Honduras y algunas trabajadoras que conocían el tipo de trabajo que hacemos se acercaron a nosotros. Eran jóvenes y nos dijeron que las condiciones de su fábrica eran horribles y que si queríamos hablar con ellas. Les dijimos que sí, pero en un país en vías de desarrollo no puedes reunirte, no puedes llegar a la fábrica con un cuaderno y entrevistar a los trabajadores así como así. Hay gorilas, hay espías, policía militar, de modo que se hace todo de forma clandestina. Entonces les dije, seguir andando y a unos 100 metros hay un puesto de comida cuyo propietario es un partidario secreto de los derechos humanos. Entonces estamos a punto de empezar la reunión y aparecen 3 hombres con aspecto de tipos duros. La compañía se ha enterado de nuestra reunión y ha enviado a espías. Así que las chicas se ponen de pie y dicen que estos hombres son espías y que no podemos reunirnos, que tenemos que cancelarlo porque todo lo que digamos lo sabrá su jefe y perderán el trabajo o algo peor. Obviamente no tuvimos la reunión, pero estas jóvenes eran muy listas. Me encontraba al lado de una mesa vieja y antes de marcharse, sin que les vieran los espías, empezaron a poner las manos bajo la mesa. Entonces coloqué las manos debajo de la mesa y me pusieron en la mano los recibos de su paga para que supiéramos quiénes eran, lo que les pagaban y las etiquetas que hacían en la fábrica para que supiéramos para quién trabajaban. Y una vez que se habían marchado todos, me miré en la mano y en la palma tenía la cara de Kathie Lee Gifford. La frase que viene es la parte más interesante. Una parte de las ganancias de la venta de esta prenda se destinará a varias obras de caridad para niños. Es muy conmovedor, te llega al corazón. Walmart y la señora Gifford te dicen que si compras estos pantalones vas a ayudar a los niños. El problema es que las chicas que nos entregaron esta etiqueta solo tenían 13 años. A propósito, me ha prohibido hablar de ella, pero no puedo evitarlo. Así que he hecho una ampliación y la llevo por ahí. En un principio, Walmart y Kathie Lee Gifford habían dicho, ¿por qué deberíamos creer que hay niños trabajando en esta fábrica? Lo que no les dijimos es que Wendy Díaz, en el centro de la foto, iba camino de Estados Unidos en avión. Si viene a los Estados Unidos, será imparable. Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas. Kathie Lee Gifford se disculpó ante Wendy Díaz. Fue lo más asombroso que había visto. Esta poderosa celebridad se inclinó y dijo, Wendy, por favor, créeme, no sabía que existían esas condiciones y ahora que lo sé, voy a trabajar contigo y con todas esas otras personas y no volverá a ocurrir nunca más. Y aquella noche firmamos un acuerdo con Kathie Lee Gifford. En cuanto a Walmart y Kathie Lee, casi todo volvió a las mismas condiciones de explotación, pero como esto se resolvió por medio de la televisión durante semanas, este incidente de explotación con Kathie Lee Gifford llegó a todos los rincones del país y, francamente, creo que después de esto prácticamente no queda nadie en este país que ignore el trabajo de los niños, las fábricas explotadoras o los sueldos que no dan ni para comer. Estamos preparando una campaña. Si la marca está protegida, también debería estarlo el niño que fabrica sus productos. Si la marca está protegida por derechos internacionales de copyright y de propiedad intelectual, si está protegida por la Organización Mundial del Comercio, así es como debería ser. Pero el niño de 16 años tendrá que tener la misma proporción de protección que esa marca.
Necesitamos decidir que haya ciertas cosas que no se pueden comprar ni vender. Hay un precio para todo, hay un precio para los seres humanos. Se ha hecho y se ha llamado esclavitud. No es que un buen día el mercado de la venta de esclavos fracasara y la gente dejara de venderlos, sino que hizo falta un movimiento social inmenso en todo el mundo para abolir el comercio de esclavos y, en definitiva, la esclavitud. ¿Y qué es lo que hicimos? Tomamos una materia prima, el ser humano, y lo sacamos del mercado porque creíamos que era un principio moral que tenía prioridad sobre las reglas del mercado. Esta fase de mi vida empezó en el 87, cuando las grandes corporaciones nos dijeron directamente que para final de siglo, 5 compañías controlarían nuestros alimentos y nuestra salud mediante patentes, ingeniería genética y fusiones corporativas. También me influyó la ronda de Uruguay del GATT sobre los derechos de propiedad intelectual y las patentes en un sistema mundial de comercio. Ahí fue cuando decidí que debía dedicar mis esfuerzos a esto, porque afectaba a la parte más fundamental de nuestra existencia moral. En la última década hemos ganado algo de terreno. Y cuando digo hemos, me refiero a la gente corriente comprometida en el bienestar de toda la humanidad. Toda la gente con independencia de su sexo o clase, raza o religión. Todas las personas del planeta. Nos las hemos ingeniado para llevar al mayor gobierno y a una de las mayores compañías químicas a los tribunales en el caso NIM. Ganamos un caso contra ellos. W.R. Grace y la patente del gobierno de Estados Unidos sobre NIM fue suspendida en un pleito que planteamos junto a los verdes del Parlamento Europeo y el Movimiento Internacional de Agricultura Orgánica, y vencimos porque trabajamos unidos. Hemos logrado anular casi el 99% de la patente de Raistec del arroz basmati, y de nuevo porque trabajamos como una coalición mundial. Mujeres ancianas de Texas, científicos en India, activistas haciendo sentadas en Vancouver, un pequeño grupo de acción en defensa del arroz basmati. Cuando hay países que desafían a este régimen pidiéndole que se revisen y cambien los acuerdos, utilizan el lenguaje de la biopiratería. Hemos hecho que se deje ver al tercer mundo como piratas y hemos demostrado que los piratas son las corporaciones. Miren lo poco que necesitó Gandhi para luchar contra las leyes de la sal de los británicos, cuando estos decidieron aumentar sus ejércitos y fuerzas policiales a través del impuesto de la sal. Lo único que hizo Gandhi fue andar por la playa, recoger sal y decir que la naturaleza la daba gratis y que nosotros la necesitábamos, la hemos necesitado siempre, y que violaríamos las leyes. Continuaríamos haciendo sal. En la última década hemos tenido un compromiso similar en India. Lo llamamos el Beet-Sagret, que consiste en que cualquier ley que convierte en ilegal guardar semillas es una ley que no merece respeto. La infringiremos porque guardar las semillas es un deber hacia la tierra y las futuras generaciones. Pensamos que sería algo simbólico, más que simbólico. Se ha convertido en una opción de supervivencia. Los granjeros que cultivan sus propias semillas, que guardan sus propias semillas y no compran pesticidas, tienen el triple de ingresos que los granjeros que están atrapados por la rueda química, dependiendo de Monsanto y de Cargill. Nos las hemos arreglado para crear alternativas que funcionan para la gente. ¿No deberíamos empezar por volver a examinar cuál es el objetivo de la empresa? Y si la respuesta continúa siendo la rentabilidad y la satisfacción de los accionistas, no será una respuesta suficientemente satisfactoria. Hay un chiste un poco viejo que dice que 2 economistas están mirando a una serie de fórmulas en una pizarra y uno le dice al otro: ¿sabes? Creo que este modelo funciona mucho mejor si se excluye a la gente. A los economistas, sobre todo a los economistas de derechas, les gusta decir que hay un modelo de comportamiento racional egoísta que define la vida humana y el deseo humano. Pero, por supuesto, lo que no admiten en ese modelo son las excepciones o lo que ellos llaman interés egoísta lógico, excepciones que se producen continuamente. Tenemos que mejorar ese modelo. Puede que haya otras motivaciones que no sean las propiamente egoístas, como la abnegación, la minimización del beneficio en pos de algún otro valor, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, no son noticias nuevas para ninguna persona, pero sí lo son para
muchos economistas porque no es la forma en que han concebido el mundo. Deberíamos tomarnos algo de tiempo y observar esta discrepancia, porque es la clave para reconstruir la imagen de forma que sea más rica y más humana, y no tanto basada en los beneficios. Tenemos que deshacer un montón de cosas con inteligencia para poder llevar a cabo esta tarea realmente peligrosa, ardua y arriesgada de la mejor forma posible. Eso significa que la gente tiene que estar unida y aprender un montón de cosas que no sabemos y que se han apartado de la cultura y de la sociedad, que se han apartado de nuestro pensamiento. Eso para mí es lo más emocionante que está ocurriendo ahora y que está ocurriendo en todo el mundo. Estas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes. Prácticamente estuvo sitiada. Policías del departamento de... Bolivia estaba decidida a defender el derecho de la corporación Bechtel a hacer que familias que viven con 2 euros al día paguen 1/4 parte de sus ingresos por el agua. Cuanto mayor fue la resistencia del pueblo al plan de privatización, más violenta se hizo la reacción del gobierno. Fui detenido delante de mi familia, fui maltratado, además tuvieron una tortura de carácter psicológica y nos condujeron además enmanillados, vendados hasta un lugar remoto, a una unidad militar allá en la frontera con el Brasil. Y por eso hubieron centenares de heridos jóvenes que a sus 16, 17 años perdieron brazos, perdieron piernas, quedaron paralíticos, quedaron lesionados de la cabeza de por vida y murió Víctor Hugo Daza. En un principio yo me preocupaba por mi familia, pero mi familia está preparada para cualquier eventualidad y yo mismo estoy preparado para aquello y he perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando. En cierto momento de la lucha, en el momento más culminante, el ejército se acuarteló. La policía también no salió de su cuartel, los congresistas desaparecieron, el gobernador se ocultó, renunció el gobernador, no había autoridad legal, la única autoridad legítima era el pueblo que estaba en un cabildo, que estaba en la plaza y que tomaba las decisiones en grandes asambleas y al final decidió sobre el agua. Y creo que la gente, los jóvenes y los viejos de mucho tiempo pudimos saborear, digamos, pudimos saciarnos de esa sed de democracia. ¡Y así lo hemos conseguido, compañeros! Hemos heredado una empresa, como toda empresa pública, con problemas técnicos, con problemas financieros, con problemas legales y con problemas administrativos. Los estamos enfrentando. Porque si demostramos que es la gente sencilla y trabajadora la que puede dar solución a sus problemas, podemos estar a las puertas de pedir de que todo aquello que se privatizó, todo aquello que se vendió, todo aquello que está en manos de las corporaciones, vuelvan a las manos de la población. Algunas veces me sorprende lo eficaz que se puede ser. Después de vencer a Gap, pasé por sus tiendas y pensé, madre mía, hay 2000 tiendas como esta en todo el país. Mira todo ese hormigón, todo ese cristal, todo ese personal, todas las ropas, todo ese poder.
Pues todavía se puede alcanzar a esas compañías, todavía se puede influir en ellas. Yo creo que sí hemos ganado, se están ganando pequeñas batallas en el mundo, pero yo creo que la gente está perdiendo la guerra. En eso sí, yo veo el futuro, el presente y el futuro para nuestros hijos muy oscuro. Pero confío en la capacidad de reflexión, en la capacidad de indignación y en la capacidad de rebelión de la gente. Hay 15 corporaciones a las que les gustaría controlar las condiciones de nuestra vida. Y hay millones de personas que están diciendo que no solo no las necesitamos, sino que nosotros lo podemos hacer mejor. Vamos a crear sistemas que alimenten la Tierra y alimenten a los seres humanos. Y esto es el sostén principal de un gran número de sociedades por todo el mundo. Ahí es donde está el futuro. Yo no creí que íbamos a ganar, yo no pensé que la empresa se iba a ir. Para mí era imposible. Y muchos opinaban así. Entonces era una angustia en mi pecho de expresar algo que yo no creía. Y ahí aprendí una lección muy importante, de que uno no puede desconfiar en la capacidad del pueblo. Un eslogan que siempre yo había repetido en las marchas, de que el pueblo unido jamás será vencido. Y ver eso para mi pueblo, muy grandioso. ¿Saben? Siempre he pensado lo irónico que es que pueda hacer todo esto y seguir dedicándome a lo mío. Trabajo en la industria audiovisual, los estudios me distribuyen y son propiedad de grandes corporaciones. Entonces, ¿por qué me siguen comprando cuando resulta que me opongo a todo aquello que ellos representan? ¿Cómo es que empleo el dinero que me dan ellos para oponerme a aquello en lo que ellos creen? Pues porque no creen en nada. Me distribuyen porque saben que hay millones de personas que quieren ver mi película o ver el programa de televisión y ellos van a ganar dinero. Y yo he conseguido distribuir mi material gracias a que voy conduciendo mi camión por esta enorme grieta que existe en el capitalismo. La grieta de la codicia. Es como el hombre rico que te vende la cuerda para ahorcarles y cree que con ello va a hacer dinero. Pues bien, yo soy esa cuerda. Espero. Soy parte de esa cuerda. También creen que cuando la gente ve mi trabajo, o vean este documental, o lo que sea, se creen que ustedes lo verán y no harán nada al respecto, porque ellos han conseguido ya anular sus mentes y ustedes no podrán reaccionar. No se van a levantar de sus sillones para cambiar las cosas. Están convencidos de ello. Y yo estoy convencido de lo contrario. Estoy convencido de que algunas personas van a salir del cine o levantarse del sillón y van a hacer algo. Cualquier cosa para recuperar el mundo y volverlo a tenerlo en nuestras manos.